manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos dos versículos implícitamente nos hablan de la ira de Dios. Y la ira de Dios es una de las doctrinas o enseñanzas que en estos tiempos viene siendo minimizada. Inclusive en los primeros siglos, un hombre llamado Marción, él formó su canon y él eliminó la ira de Dios del canon que sacó. Él decía que el Dios del Nuevo Testamento es diferente del Antiguo Testamento, porque el del Antiguo Testamento muestra un Dios airado, un Dios que castiga, un Dios que manda a aniquilar, a matar. ¿Y cómo puede existir un Dios así? Y él dice que el Dios del Nuevo Testamento es diferente a ese Dios, porque el Dios del Nuevo Testamento es amor. Y la ira de Dios ha sido atacada por muchos lados, aún por la misma teología liberal. Y cuando uno habla de la ira de Dios, muchos intelectuales dicen que uno usa esa enseñanza para manipular los sentimientos y las emociones de las personas, para sugestionarlas, para hacerles dar miedo, y que estas personas, por causa de ese miedo que causa la religión en la mente y en los corazones de ellos puedan buscar refugio en la religión. Y es una forma de manipular los corazones y la mente de las personas, porque causa terror y miedo. Pero no están lejos de la realidad. La ira de Dios causa terror y miedo, espanto al corazón del hombre. Y la Biblia enseña que Dios castigará a todos aquellos pecadores. Y la Biblia enseña que Dios castiga el pecado. El pecado es algo serio. Y tan serio es que la condenación que Dios ha dado al hombre es por los siglos de los siglos. Dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Dice uno de los salmos, Dios está airado todos los días contra el impío. Y Juan capítulo 3, versículo 36 y 33, nos enseña que la ira de Dios está todos los días sobre aquellos que rechazan el testimonio de Cristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y usa un tiempo presente. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios en este momento está sobre
aquellos que rechazan a Jesucristo. No es que va a estar, la ira de Dios está allí sobre ellos. Y la Biblia enseña que hay un día, y lo denomina como el día de la ira de Dios. Y enseña la Biblia que cosa horrenda es caer en manos de un Dios airado. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, sino que le dará su castigo. Y el pecado nos ha alejado de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, fuimos echados fuera de la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores. No hay ninguno que se salve, todos hemos pecado. Con una gran diferencia, que hemos venido a Cristo como Señor y Salvador. Pero todos hemos pecado. Y la Biblia enseña que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y el pecado será castigado por Dios en el mismo hombre, en el mismo ser. El pecado no es un ente o un demonio que anda dando vuelta por ahí buscando dónde meterse. La gente cree que el que es sádico, violador, drogadito, prostituta, homosexual, cree que ese pecado es un demonio que dio vuelta y se le metió y por eso el hombre ha terminado en esa condición. La Biblia lo muestra como deseos de la carne. Y somos pecadores por naturaleza. La ira de Dios está sobre el hombre todos los días. Una vez dije que nosotros somos como pecados ambulantes en la calle. No sé si ustedes han escuchado la frase de que, muy popular, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y un hermano por allá dijo, sí, pero al infierno no se va el pecado sino el pecador. Entonces, la esperanza que hay para los hombres que mueren en pecado es la ira de Dios. Y el infierno va a ser la misma ira de Dios atormentando a los hombres por los siglos de los siglos. ¿Ustedes se imaginan la misma ira de Dios encendida? El furor de la ira de Dios castigando a los pecadores en el infierno. Mis amados hermanos, si es aquí y escuchamos un trueno y nos asusta, ahora la misma ira de Dios en el mismo infierno atormentando a los condenados. El mismo pueblo de Israel decía, Moisés, ve tú porque nosotros no queremos ni escucharlo. O Apocalipsis dice que vieron la gloria del Cordero sentado a la diestra y huían porque no querían verlo. Se escondían debajo de las peñas. Pero entonces queda una pregunta, ¿cuál es la esperanza que hay para los condenados? ¿Cuál es la esperanza que hay para nosotros, los que estamos viviendo o los que están viviendo una vida de pecado? ¿O cuál fue o cómo fue que Dios proveyó salvación a hombres pecadores siendo Él un Dios justo? ¿O cómo es que Dios no nos castigará a usted y a mí siendo pecadores y Él siendo un Dios justo? Porque si Dios no castiga el pecado, Él deja de ser injusto. Él deja de ser justo, se vuelve injusto. Pero Dios, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo es que la ira de Dios se disipa, no nos cae, no viene sobre nosotros pecadores y nos consume?
¿Cómo fue que Dios llevó a cabo esa sustitución en no castigarnos a nosotros? En que fuese otro el que sufriera y no nosotros, y así librarnos de su ira. ¿Cuál es la esperanza que Él da? Eso es lo que vamos a estar viendo en estos dos versículos que comenzamos leyendo. Y el versículo 25 comienza diciendo, a quien Dios puso. Aquí la voz activa es Dios. Dios es el que hace la acción. Dios es el que la ejecuta. Dios es el que coloca. Dios es el que pone. Y cabe la pregunta, ¿a quién puso Dios? A Jesucristo. Los versículos anteriores nos muestran que viene hablando de Jesús. Y ese puso se traduce también como exhibir, colocar a la vista de todos. Que todos lo vean o que todos vean lo que Él va a realizar. Él coloca a Jesús a vista de todos. O sea, va a ser un testimonio público, no tanto para los judíos, sino también para el mundo, para los gentiles. Y Dios coloca, Dios pone, Dios exhibe, Dios lo muestra públicamente a Cristo. ¿Y dónde lo coloca? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo exhibe? En la cruz. Dios toma a Cristo, lo coloca en la misma cruz. O sea que el Padre fue el que llevó a Cristo hasta la cruz. Sí. Desde antes de la fundación del mundo, así estaba establecido. Creo que es Hechos, que habla que por el de vosotros matasteis al autor de la vida, viene hablando Pedro, y vosotros por el determinado y anticipado consejo de Dios. La causa secundaria dentro del decreto de Dios fueron los hombres. Los hombres asesinaron al Hijo de Dios. Pero así estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios coloca a Cristo en la cruz del Calvario. Y dice Isaías que Él quiso quebrantarlo. Dios lo colocó, Dios lo quebrantó. Dios lo castigó. Suena difícil, suena confuso. Muchas veces creemos de que el Señor Jesús fue colocado en la cruz por el diablo. Y que fue el diablo el que mató a Cristo en la cruz. Y que fue el diablo el que cargó a Cristo y lo montó en la cruz. Pero la Biblia en ninguna parte enseña eso. La Biblia enseña que Cristo fue colocado en la cruz por el mismo Dios, por el mismo Padre. Pero cabe una pregunta. ¿Por qué Dios coloca a Cristo en una cruz como una exhibición pública? ¿Por qué lo coloca para que todos lo vieran? ¿Por qué lo coloca en la condición que lo colocó allí colgado, de humillación, de desprecio, de sufrimiento, de agonía, de muerte? ¿Por qué? El mismo versículo dice, para manifestar su justicia, para mostrar su justicia.
Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál justicia? Aquí justicia es esa justicia retributiva. ¿Cuál es la justicia retributiva? Aquella que en palabras castellanas, el que la hace, la paga. Aquella que el que ha cometido algo malo tiene que ser castigado. Aquel que ha infringido la ley, por causa de la ley, tiene que ser castigado. Tiene que tener un castigo, tiene que pagar una pena por haber quebrado la ley. Entonces, esta justicia que está hablando este versículo es de justicia retributiva, o sea, aquella justicia donde Dios tiene que castigar porque han quebrantado su ley. Aquella justicia donde Dios tiene que mostrarse justo en castigar al pecador. De esa justicia es la que habla ese versículo. No de la justificación que nos salva por medio de Cristo, sino de la justicia que Dios tiene que ejecutar para Él no quedar como injusto en dejar de castigar al culpable. Y en Dios no opera el indulto. Aquí no hay indulto. Aquí hay un castigo total donde la ira de Dios tiene que ser satisfecha. Donde Dios tiene que ser satisfecho en su justicia. ¿Y qué hace el indulto? Porque muchas veces se ha preguntado, pero ¿por qué Dios simplemente desde los cielos no dice, perdono a todos los hombres? ¿No era más fácil que Dios dijera, perdono a todos los hombres, en vez de colocar a Cristo y que Cristo pagara por nuestros pecados? Pues si Dios hubiese dicho, los perdono, pero no aplica el castigo, ¿qué sucede? Dios es injusto. Sería injusto, ¿por qué? Porque no está viendo un castigo que tiene el hombre que pagar por causa de haber violado su ley. ¿Y qué hace el indulto? El indulto suspende la pena del que ha sido condenado, de tal manera de que lo deja libre. Un ejemplo, una vez predicando este sermón di un ejemplo de alguien que ha sido violador. Ha violado 50 niños, le dieron cadena perpetua. Se les comprobaron todos los cargos de violación, pero él fue condenado a los 20 años. Llegó a los 50 años y durante esos 30 años que vivió en la cárcel, pongámosle que hizo muy buenas obras, grandes cosas, todo ejemplar. Y el presidente estudia el caso y la gente intercediendo y tal. Y el presidente dice, ok, vamos a darle el indulto. Vamos a suspenderle la pena. No termina la pena, no recibe el castigo. Pero a los familiares de esos niños violados se hacen el juicio de que eso es una injusticia. ¿Por qué? Porque no pagó la pena que había establecido la ley para ese hombre. ¿Qué hubo? Una suspensión de la pena. ¿Hubo justicia? No hubo justicia. ¿La ley fue satisfecha? No fue satisfecha. La ley solamente se satisface cuando hay pena. Cuando se cumple la ley queda satisfecha. Y en Dios no opera el indulto. Dios coloca a Cristo en la cruz.
Dios castiga a su Hijo en la cruz. Dios lo castiga. Dios no suspende la pena, aunque Jesús fuese su Hijo. Y podemos decir, pero bueno, ¿cómo pasó todo esto? Dios lo coloca, lo exhibe en la cruz, es colgado, es quebrantado, es castigado. Pero ¿cómo fue que sucedió todo esto? Ahí es cuando entra la importancia de la palabra propiciación. El versículo dice, a quien Dios puso como propiciación. Miren, propiciación dentro de los términos en que se desarrolló la Escritura, es aquella obra de que el ofensor viene, busca un presente y se lo lleva al ofendido. Entonces, como el ofendido está tan enojado, tan airado, tan salido por así de casillas, en ese contexto, él necesita algo que le dé el ofensor para calmar su ira, para aplacar su ira. Entonces, ese presente, esa ofrenda que da el ofensor al ofendido, se llama propiciar. Él entrega algo para que el ofendido aplaque su ira. Vayámonos a un caso hipotético. Vamos a ponerle un caso, decir, no podemos aplicarlo al 100% algo que aplaque, pero puede ser el caso de unos padres que atropellen a uno de sus hijos. Los hijos, los padres molestos, todo, tan. ¿Qué buscan las aseguradoras? ¿Qué buscan todos aquellos? Propiciar, o sea, de cierta forma reparar y aplacar ese dolor, que sabemos que eso no se aplaca, no se calma dando algo. Entonces, propiciar en el contexto en que se fueron dando las escrituras era entregar algo para aplacar la ira del ofendido. Dice las escrituras que Cristo es nuestra propiciación. Cristo fue la ofrenda que el Padre recibe para aplacar su ira. Cristo es la ofrenda que el Padre recibe de nosotros como los que le hemos ofendido. Y Él, por medio de esa ofrenda, aplaca su ira. Miren, vamos a leer Hebreos, capítulo 10, versículo del 5 al 10. Hebreos, capítulo 10, del 5 al 10. Voy a tomar un poquito de agua por acá. Dice las escrituras, por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién está entrando en el mundo? Cristo. Gálatas dice, venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Él dice nacido de mujer, es como que redundancia, ¿no? ¿Quién no nace de una mujer?
Pero lo que está queriendo enfatizar ahí el apóstol es la humanidad o la encarnación de Cristo, nacido de mujer. Entonces, venido el tiempo, entonces, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios y ofrendas. Pero resulta que estos sacrificios y ofrendas eran imperfectos. Y el mismo Señor está diciendo, sacrificios y ofrenda no quisiste. Esos sacrificios, esa ofrenda eran imperfectos. ¿Por qué? Porque esa ofrenda que se entregaba por medio del sacrificio, de cierta manera, cubría el pecado. Y temporalmente la ira de Dios era quitada de los hombres. O sea, de ciertamente aplacaba la ira de Dios, pero no de forma definitiva. Lo que hacía era que la aguantaba. Y dice que, mas me preparaste cuerpo. Mira el contraste que hay. No quisiste esas ofrendas, no quisiste esos sacrificios de los corderos, de los machos cabríos, pero el cuerpo de ellos versus mi cuerpo, por así llamarlo, va a ser un sacrificio que va a satisfacer la ira de Dios, la demanda de su justicia. Entonces Jesús está diciendo, me preparaste cuerpo. Está hablando de su encarnación, de su venida a este mundo como usted y como yo, como ser humano. Y sigue diciendo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Eran imperfectos. Cubría el pecado. Dios perdonaba el pecado del pueblo por ese sacrificio. Pero ¿por qué era imperfecto? Porque una vez al año, en el Yom Kippur o la fiesta de la expiación, tenía que ofrecerse un sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces, ese sacrificio no quitaba el pecado de una forma definitiva. Tenía que hacerse cada año y por eso era imperfecto. Y Dios, de cierta forma, por medio de esos holocaustos, de esos sacrificios, Él de forma temporal los perdonaba y aguantaba su ira. Y sigue diciendo el 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Si Cristo viene hablando en el contexto de sacrificios, de holocausto, de que me preparaste cuerpo. La voluntad de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el centro? Su sacrificio. La cruz. Y sigue diciendo, como en el rollo está escrito de mí, el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. O sea, Jesús está diciendo, Padre, me preparaste un cuerpo que va a cumplir de forma perfecta, como no pudo cumplir aquellas ofrendas que era por el pecado, por el sacrificio y por la expiación del pecado. O sea, el cuerpo de Cristo iba a reemplazar todos esos animales o sacrificios de una manera perfecta que no podían hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo último. ¿Con relación a qué? A los sacrificios.
Y miren el 10. En esa voluntad somos santificados. En la voluntad de la cruz, del sacrificio de Cristo, somos santificados mediante, ¿qué dice? La ofrenda del cuerpo de Cristo. O sea, mediante la propiciación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo iba a ser la ofrenda, la propiciación que iba a ser ofrecida a Dios de una manera definitiva y para siempre. Dice el versículo 25, por medio de la fe en su sangre. Acordémonos de algo. El Antiguo Testamento habla de que la vida estaba en la sangre. Y cuando se ofrecía el sacrificio, estaba el arca. Y en el arca había una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio era que se rociaba la sangre. O sea, la sangre propiciaba el pecado. O sea, la sangre era esa ofrenda que en ese momento estaba siendo ofrecida por el perdón de los pecados del hombre. Y Dios era propiciado de cierta manera. Entonces, las personas tenían fe en el sacrificio. Tenían fe en que esa sangre de ese cordero, de ese animal, siendo rociada sobre el propiciatorio, servía para el perdón de sus pecados. Si no tenían fe en eso, entonces, ¿para qué lo hacían? Pero ellos sabían que realizando ese rito del sacrificio y esparciendo la sangre, sus pecados iban a ser perdonados. Entonces, dice, por medio de la fe en su sangre. ¿En la sangre de quién? De Cristo. Ahora, la sangre de Cristo es la que nos da propiciación ante el Padre. Pero antes de seguir con eso, las Escrituras dicen que Dios pasó por alto. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa eso? Habla de la paciencia de Dios, de haber pasado por alto los pecados pasados. Miren, Dios establece los sacrificios del Antiguo Testamento. Dios establece cómo va a dar perdón al pueblo por medio de los sacrificios y de las ofrendas. Pero dice que Dios en su paciencia, o sea, Dios fue paciente durante todos esos siglos. Paciente, o sea, Él refrenó, se autorrefrenó desde el antiguo pacto para no castigar el pecado de los hombres. Ese pasar por alto en el griego significa omitir. Es algo así como que cuando usted tiene una propiedad y tiene unos familiares y resulta que en el testamento usted mete a sus familiares, pero hay uno que no lo incluye. ¿Qué significa eso? Que lo dejó por fuera, lo dejó pasar, lo pasó por alto. Este es el significado de los pasó por alto, o sea, Dios no los tuvo en cuenta en ese momento, los pecados de ellos en su paciencia, o sea, figúrense, Dios desde el primer siglo, por así llamarlo,
Desde los comienzos, cuando Adán pecó, Dios fue pasando por alto, por medio de los sacrificios, pacientemente los pecados de los que estaban bajo el antiguo pacto. Ahí no son los pecados usted y mío. Aquí está hablando los pecados pasados. ¿Por qué los pecados pasados? Porque los pecados de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, David, todos ellos, Dios los fue pasando por alto por medio del antiguo pacto que Él había establecido a través de los sacrificios, a través de la ofrenda. Dios los fue pasando por alto. No lo fue teniendo en cuenta por medio de esos sacrificios que eran temporales. Pero ellos a quién estaban viendo en medio de esos sacrificios? A Cristo, a Jesús, hacia adelante. Entonces, el antiguo pacto no quitaba de forma definitiva el pecado con relación a su relación con Dios. Disculpen la redundancia. Y la ira de Dios era refrenada, era aguantada, no caía sobre ellos por medio de estos sacrificios. Hasta que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios cumple su tiempo en que Cristo viene. Cuando Cristo viene, ¿qué hace Dios? Exhibe públicamente a su Hijo. Lo lleva a la cruz como la propiciación, como la ofrenda. ¿Y qué hace Dios allí? Si los pecados del Antiguo Testamento eran perdonados de forma temporal y la ira de Dios era aplacada de forma temporal, y ahora en Cristo el pecado es quitado de forma definitiva y la ira de Dios es quitada de sobre sus hijos de forma definitiva. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan al Dios Todopoderoso, llegado el cumplimiento de los tiempos, derramando toda su ira sobre su Hijo? Toda la ira, el furor del Dios Todopoderoso, su justicia siendo satisfecha por el Hijo de Dios. Eso no era nada fácil. Cuando el propio Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, la ira de Dios cayó de una forma absoluta sobre Cristo. Miren, toda esa paciencia que Dios estuvo refrenando la ira, el castigo de los pecados pasados, de todos esos que estaban bajo el Antiguo Testamento, ¿dónde vino Él a soltarla? En su Hijo. Eso es como cuando usted y yo estamos, como que no lo comparemos con Dios, porque Dios no es que sea la ira como la de nosotros, pero más o menos para medio entenderlo. Como cuando usted y yo estamos tan molestos, que solamente nos desahogamos de esa furia cuando cogemos a algo o a alguien. Sí. Y Dios estuvo refrenando su ira pacientemente hasta que llegado el cumplimiento, Cristo Jesús murió por nosotros. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Pero ¿cómo fue que Cristo, siendo inocente, sin pecado, sin mancha alguna,
fue castigado como pecador. ¿Cómo fue que eso sucedió? Porque si a mí me dejan solamente con eso, entonces yo tengo que decir que Dios es injusto. Porque Dios castigó a una persona que no había pecado. Pero nosotros, los que éramos verdaderamente pecadores, no nos castigan, sino que castiga es al inocente y no al culpable. No, Señor, entonces yo no entiendo. ¿Cómo es que Cristo, no siendo pecador, Él es el castigado por nuestros pecados? Tu ira cae sobre Él. Miren, el único que podía satisfacer y el único que podía aguantar esa ira todopoderosa de un Dios todopoderoso que estaba satisfaciendo su justicia, era Cristo en su cuerpo, en su humanidad, en su divinidad en ese momento. Pero ¿cómo entramos nosotros ahí si Él era inocente y no tenía pecado? Vayámonos a 1 Corintios. Capítulo 11, versículo, no mentira, perdón. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice las Escrituras, al que no conoció pecado. Allí estamos hablando de lo que estamos diciendo. ¿Cristo conoció pecado? No. Al que no conoció pecado. A ella está haciendo la aclaración. Ojo, Cristo no cometió ningún pecado. Al que no conoció pecado. ¿Qué sigue diciendo? Por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios Todopoderoso. Ahí es cuando uno entiende el gran amor de Dios. Lo hizo. Ese lo hizo. ¿Saben qué está diciendo? Que en la cruz, Cristo tomó de forma voluntaria sobre Él el pecado de todos nosotros. Es como si Él está diciendo al Padre, Padre, yo soy el representante de ellos delante de ti. O sea, yo soy la ofrenda que ellos no pueden presentar por su imperfección, por su pecado, porque ellos no pueden satisfacer tu ira. Padre, yo soy aquel sobre el cual todos estos pecadores están en mí representados. Padre, castígame a mí en lugar de ellos. O sea, Jesús voluntariamente está pidiendo ser tratado como si fuésemos nosotros mismos los que estuviésemos en la cruz. Y eso habilita legalmente a Dios para que Cristo ocupe el lugar nuestro en ese sitio. Y no hay ninguna injusticia en Dios. Él fue tratado en la cruz como si usted y yo hubiésemos estado allí. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo satisfizo. Eso, gracias, hermano. Entonces me confundo con el inglés. Satisfizo. La demanda de la justicia de Dios. Miren, la ira de Dios no es un atributo de Dios. La justicia de Dios es una perfección en Él, el cual la ira viene como una subdivisión, por así llamarlo, de esa justicia, como un resultado de su justicia. Y Juan capítulo 1 dice que Cristo murió no solamente por los pecados de nosotros, hablando Juan en la primera carta, sino por los de todo el mundo. ¿Se acuerdan dónde está?
Primera de Juan, creo que es capítulo 1. El que lo encuentre, mi hermano, me avisa que no lo apunté, pero sí me acuerdo. Que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora miren, Juan está hablando a judíos, y Juan está diciendo, Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. O sea, está diciendo, Cristo es la propiciación por los pecados de los judíos. Pero Él dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y entiéndase la palabra todo el mundo a los gentiles que habían de venir a Cristo. Porque si decimos que Cristo muere por todos, entonces la justicia de Dios fue satisfecha por todos los hombres y Dios no tendría por qué castigar al mundo. Porque ya Cristo pagó por todos los pecados de los hombres. Y Dios pasó por alto los pecados en su paciencia de los pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios manifestó su justicia en Cristo, esa justicia retributiva que buscaba castigar al culpable, a fin de que Él sea el justo y el que justifica en la fe de Jesús. Entonces, Dios queda como justo en la cruz, castigando a su Hijo, pero también Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque si Cristo muere en la cruz por nosotros, entonces Él es el que nos va a justificar. ¿Qué significa justificar? Declarar no culpable. Entonces Dios es justo porque Él castiga al culpable en la cruz. Pero Dios nos justifica, ¿por qué? Porque Él nos declara libre de culpa por haber derramado su ira y satisfecho su justicia en la cruz de Cristo. Por eso es que nosotros somos salvos y vistos libres de culpa delante de Dios. Y Él dice, pero de la fe de Jesús, no de cualquier fe, de aquellos que son de la fe en el Hijo de Dios, de la fe en Cristo. Mis amados hermanos, en definitiva, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Jesús. Él fue la ofrenda por nuestros pecados. Quizás podemos vivir vidas moralmente aceptables y buenas, porque la Biblia dice que el hombre puede hacer cosas buenas. Y el Señor le dijo, vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas. O sea, el hombre es malo, pero el hombre sabe hacer cosas buenas. No es que el hombre es bueno que hace cosas malas. Pero el hombre puede vivir moralmente bien. Es más, hay muchos que moralmente son hasta mejor que usted y yo. Pero por la moralidad no se entra al cielo. Sí hay que vivir moral y correctamente como hijos de Dios. Lo único que nos va a dar la entrada a la vida eterna es la fe en Jesucristo. Muchas veces se piensa que Dios es justo desde el punto de vista de nosotros. No, Dios es justo y Dios sabe que yo tengo esto y Dios sabe que yo tengo aquello y yo cuando me muera, sí, yo estoy aquí haciendo esto y lo otro y pecando y haciendo y Dios me comprende y Dios me entiende y yo sé que Dios no me va a mandar al infierno porque Dios es bueno y Dios es amor. Pero ese no es el sentido de justo que enseña las Escrituras. La justicia de Dios va a ser satisfecha o
usted y yo creyendo en Cristo, que ya fue satisfecha, o de igual forma la justicia de Dios va a ser satisfecha enviando a los condenados al infierno. Cuando los condenados son enviados al infierno, allí también la justicia de Dios quedará satisfecha para siempre. ¿Se imagina usted la condenación? Si en su Hijo quedó satisfecha su justicia, aquellos que rechazaron a su Hijo irán a experimentar toda la ira de Dios en el mismo infierno. Amados hermanos, les animo a seguir adelante en Cristo, a compartir a Cristo. Que el Señor nos permita como iglesia local entender todos estos temas. En este momento que estamos colocando las bases y en un futuro todos tengamos claridad para poder compartir el Evangelio de forma clara a todos aquellos que necesitan entender la cruz de Cristo. Les invito a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos por Jesucristo nuestro Señor. Y ayúdanos a entender el significado de la cruz. Sabemos que la cruz no solamente fue una manifestación del amor tuyo, Señor. Sabemos que la cruz fue un significado de tu justicia, de castigar a tu Hijo y que nosotros fuésemos sido castigados en Él. Que Él fue la ofrenda por nosotros, por nuestros pecados. La única ofrenda que pudo satisfacer tu justicia. La única ofrenda que pudo aplacar tu ira. Gracias, Padre, por habernos escogidos, por habernos llamado, por habernos predestinado, Padre, por habernos permitido conocer a Cristo, por no habernos permitido marchar de este mundo sin Jesús. Tú dices en tu palabra que no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno, no hay quien te busque, Señor. Tú fuiste quien nos buscaste, oh Dios. Y si tú dices que no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, es porque nada había en nosotros que te pudiese conquistar. Nada había en nosotros que hubiese movido tu mano de misericordia. Nada bueno había en nosotros que ofrecerte, Señor, porque tú el pecado lo rechazas, Señor. Y dices en tu palabra que ninguna cosa inmunda entrará en la ciudad santa que tú tienes preparada para tus hijos. Tú aborreces el pecado, oh Dios. Por lo tanto, no había nada en nosotros que ofrecerte. No éramos una ofrenda perfecta. Pero Cristo fue la ofrenda perfecta que se entregó por nosotros a ti. Y su justicia fue en nosotros, imputada, para que nosotros fuésemos declarados justos, libres de culpa, por medio de la justicia de Jesucristo. Gracias, amado Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.